Le doy la bienvenida entonces a Rómulo Roux, candidato presidencial del Partido Cambio Democrático, quien me acompaña. Buenas noches, bienvenido, gracias por estar aquí. Buenas noches, Fernando. Buenas noches a todos los televidentes de CNN en español. Qué amable, qué amable. Sé que tiene muchísima actividad como todos los candidatos y nos ha dado este tiempo importantísimo para los panameños, por supuesto, y las panameñas, pero también para la comunidad internacional. Lo veo con en el buen sentido de la palabra, proyecto país agresivo. ¿Agresivo a qué me refiero? Que le quiere entrar a cambiar todo, quiere cambiar la Constitución, quiere cambiar el sistema legislativo, el judicial, el ejecutivo. ¿Cómo piensa lograr cambiar todo? ¿Y por qué quiere cambiar todo, candidato Roux? ¿Por qué todo? ¿Todo está mal o por qué quiere cambiar tantas cosas? Fernando, nosotros tenemos un país que tiene un sistema político que es clientelista, es un sistema político corrupto y un sistema político que ya colapsó. Y parte de nuestro plan de gobierno, uno de nuestros ejes principales, es desmantelar ese sistema. Y eso incluye una reforma constitucional. Porque si nosotros queremos achicar el tamaño de la Asamblea, si nosotros queremos modificar la forma en que se eligen los diputados para que sean provinciales en vez de ser circuitales y disminuir la capacidad de clientelismo, si queremos modificar la forma en que elegimos a los magistrados de la Corte y cómo funciona la justicia de los magistrados hacia la Asamblea y de la Asamblea hacia los magistrados. Son reformas que requieren que hayan cambios a la Constitución Nacional. Y por supuesto que Panamá ya requiere un cambio en su sistema educativo, en su sistema de salud, porque no funciona. Si tú me dijeras a mí que eso está funcionando, yo te digo, bueno, no hay que cambiarlo todo. Pero hoy tenemos inversiones de billones de dólares en el sector salud. Se gastan, no voy a decir que se invierten, más de 9.000 millones de dólares. El sistema educativo tiene presupuestos de más de 5.000 millones de dólares y nosotros no vemos los resultados. Nosotros deberíamos tener el mejor sistema educativo de la región y el mejor sistema de salud de la región. Pero aquí tú te vas a cualquier barrio y las personas no tienen medicamentos, no tienen atención. Las citas para una operación crítica se las dan en 6 meses, en 12 meses, y eso no puede pasar. Tenemos escuelas en donde hay niños que no tienen agua potable, que no tienen internet, que no tienen electricidad. Con un presupuesto de más de 5.000 millones de dólares, eso te demuestra que el sistema no funciona, que no es un tema de recursos, es un tema de voluntad de hacer los cambios que el país requiere y es un tema de administrar los recursos de forma correcta para que los recursos al final puedan cumplir con las necesidades de los panameños. Así que sí, nuestro proyecto es un proyecto de cambio que requiere también, lo mencionaste en la intervención, de generación de crecimiento económico para crear empleos en Panamá. En el tema, cuando me habla usted de, yo entiendo lo de la constituyente, ¿no? Pero cuando se habla de un paquete tan grande como cambiar el legislativo, el judicial, también se entra en un terreno peligroso en interpretación. Y usted me va a entender perfecto lo que le digo. Porque se habla mucho en las democracias de la necesidad de la separación de poderes o se habla mucho en que la separación de poderes es determinante de las democracias. Cuando hay una constituyente o un mandato como el de usted que pretende tocar al legislativo, al judicial, ya a muchos los pone a pensar, a ver un momento, pero es que se va a meter entonces con la independencia de estos poderes y lo hará a través de la excusa de una constituyente. Se lo planteo así, candidato Roux, porque lo hemos visto en otros escenarios, cómo se va desdibujando la línea de separación de poderes. ¿Por qué no interpretar que este es el caso? Fernando, me parece que tu pregunta es bien acertada porque hay personas que pueden tener esa preocupación. Y hay quienes en Panamá abogan por lo que le denominan una constituyente originaria, que es una constituyente fuera de lo que estipula nuestra constitución. Yo te estoy hablando de una constituyente paralela que nuestra propia constitución regula y que tiene la peculiaridad de que no afecta
los términos de ningún funcionario que esté electo hoy en día. Ningún cambio constitucional va a afectar a los diputados y a las otras autoridades electas que salgan electas el 5 de mayo de este año. Tampoco va a afectar en nada a las personas que ya son parte de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo. Entonces, nosotros no estamos hablando con meternos con las personas que son electas el 5 de mayo o que ocupan cargos que ya fueron electos. Nosotros estamos hablando de a futuro y a partir, en el caso de las autoridades electas, del 2029, el sistema que va a operar en ese momento. Entonces no hay que tener miedo ni hay que poder interpretar que nosotros vamos a tratar de interferir o de afectar a las autoridades que sean electas en el torneo electoral del 5 de mayo. Pero sí hay estructuras dentro del manejo y el funcionamiento del gobierno que requieren cambios y que más que debilitar esa separación de poderes, lo que nosotros buscamos es fortalecerla. En pocas palabras en castellano, en mero castellano, es decir, no se busca tener entonces en los otros órganos, pues, personal a modo o a dedo de parte del Ejecutivo. Para entenderlo así, Para ¿no? nada. En la traducción, que Para nada, muchos temen eso, ningún ¿no? cargo, Oh, es como lo acabas de decir, Fernando, ningún cargo que va a elección popular el 5 de mayo y ninguno de los funcionarios públicos que han sido ya designados por los métodos vigentes van a ser afectados en sus sí. posiciones. Eso será después del Un año 2029, en donde yo ya no voy a ser presidente. Candidato Rux, usted está en la, me imagino que todavía está, porque su declaración fue que se separaría de la firma Morgan y Morgan al ganar las elecciones en 2024. Para muchos esto, además de ser necesario, pone la duda sobre si hay algún tipo de interés particular con el tema de la mina, pues porque estuvo representada por Morgan y Morgan. ¿Cómo aclarar esto que pudiera ser interpretado por muchos como un conflicto de intereses? Entiendo la interpretación. Bueno, primero quiero dejar claro, Fernando, yo sí me separé de la firma a partir del 3 de febrero, que inició formalmente el periodo de campaña en Panamá. Dejando eso a un lado, también quiero agregar, no es ningún secreto que yo he trabajado por más de 30 años en la firma de abogado y es la firma que representa o representó una de las firmas que ha representado a la empresa minera. Habiendo dicho eso, también hay que dejar muy claro que las decisiones de si hay o no minería en Panamá o si se debía o no generar la inversión para que hubiese minería, fueron decisiones tomadas por los gobernantes. Yo, en mi capacidad de abogado, lo que te puedo decir hoy es que hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia que hay que acatar. Es un fallo claro, es un fallo contundente y lo que se le está exigiendo al gobierno ahora, y estamos exigiendo nosotros también, es el cierre ordenado y definitivo de la mina, cuidando aspectos como el medio ambiente, que este proceso de cierre de la mina no vaya a empeorar el cuidado o que vaya a causar más daños al ambiente si no se hace de la forma correcta. También que este cierre no afecte económicamente a la República de Panamá. Y el otro factor que es muy importante es apoyar a esas más de 40.000 familias que están perdiendo y van a perder su sustento, sus trabajos, sus empleos como producto del cierre de la mina. Me dice cosas muy importantes aquí. Es cierto que hay un fallo sobre la 406 que se tiene que acatar. Eso no quiere decir que usted esté de acuerdo con ese fallo. Y esta es la pregunta que le hago. Como Rómulo Roux, candidato a la presidencia, fuera de Morgan y Morgan, si usted está de acuerdo con ese fallo. Es un fallo, Fernando, como te digo, como abogado, este es un fallo que si lo lees
es contundente en la posición de los 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y también hay que reconocer que este fallo se emite en un momento en donde hubo manifestaciones de panameños y panameñas en una gran cantidad jóvenes que salieron a protestar porque querían que Panamá fuese un país sin minería metálica de cielo abierto. Por supuesto que en esas protestas también se estaba protestando en contra del gobierno, se estaba protestando en contra de la forma en que se había manejado el contrato, se estaba protestando en contra de la falta de los servicios de salud, de los servicios de educación, de recolección de basura, de muchas cosas básicas. Y yo interpreto que fue también, aparte de que sí hubo muchas personas que estaban y están en desacuerdo con la minería metálica a cielo abierto en Panamá, habían otros factores que también impulsaron esas manifestaciones. Y yo tengo que decir, Fernando, que lo que nos corresponde a nosotros como panameños, a mí como presidente de la República a partir del 1 de julio, es acatar el fallo. Es acatar el fallo. Por Me supuesto, habla es de que, Fernando, reactivación económica. No, sí, no, y está bien, me parece que, a ver, me parece completamente prudente y decente escuchar esta postura de respeto a un fallo. Me parece formidable, vaya, lo que uno espera de alguien que tiene una figura presidencial. Ahora, esto no quiere decir que no considere la minería para una reactivación económica, y esa es la gran pregunta que le hago ahora. ¿Hay un nosotros fallo? tenemos, Sí, pero bueno, el intento sí, de que exista minería y de que vengan otras ofertas de empresas mineras puede existir, ¿no? ¿Está abierto su gobierno a eso, a la explotación minera a cielo abierto? Tiene un respaldo de jóvenes impresionante, candidato Roux, si usted lo sabe, pero esta respuesta es muy importante. ¿Está abierto usted a la explotación minera? no, te digo que no. Nosotros no vamos a contemplar dentro de nuestro plan de crecimiento económico y de generación de empleo la industria de la minería metálica de cielo abierta. Nosotros tenemos que movernos hacia otras ventajas competitivas que tenemos como país, como lo es el turismo, como lo es la agroindustria, como lo es la logística, que no la hemos estado explotando como debemos explotarla. Nosotros tenemos un gran potencial turístico, para darte un ejemplo. Tenemos vecinos como Costa Rica, tenemos países como República Dominicana, que nos llevan cancha, pero no porque tengan un mejor producto que nosotros, es porque nosotros no hemos sabido mercadear, no hemos sabido vender Panamá y no hemos entendido que en el caso del turismo, el turismo tiene que ser tratado en Panamá como un tema de Estado, como si fuera otro canal de Panamá, porque tiene el mismo o mayor potencial de crecimiento económico y el mismo o mayor potencial de generación de empleos. Entonces tenemos que apostar hacia esas industrias que nos van a permitir a nosotros crear los empleos y nos van a permitir a nosotros crecer económicamente, siempre con el compromiso de que vaya acompañado ese crecimiento económico de un desarrollo sostenible, que es lo que nosotros necesitamos en Panamá. Y le preguntaba yo, el tema de la corrupción, por supuesto que es, creo que un mal generalizado en Latinoamérica, no solamente en Panamá, lo hemos visto en muchos otros países, y es una de las mayores preocupaciones en el suyo, en su país. Pero en el esquema local es un tipo de corrupción, en el esquema internacional es otro. Y la gran pregunta es, porque la propuesta que se escucha, candidato Rose, es muy de la corrupción hacia el interior del país, pero una propuesta que englobe, eh, no se ha escuchado concretamente. ¿Cómo va a detener o cómo va a controlar o cómo piensa regular ese flujo de capitales presuntamente irregulares que se generan y crean paraísos fiscales que se han venido denunciando a través de investigaciones periodísticas en el país? Bueno, primero, Fernando, agradecerte que no usaste ese nombre injusto que le pusieron a esa investigación periodística solo por el hecho de que se utilizaron algunos vehículos de la jurisdicción panameña para ciertas actividades a nivel internacional, en su mayoría nacionales que no eran de Panamá,
en su mayoría, en su gran mayoría, en bancos que no eran de Panamá. Yo te quiero decir algo. Panamá ha hecho un trabajo enorme en fortalecerse, en fortalecer sus regulaciones. Salimos recientemente de la lista gris de la GAFI. Aquí en Panamá tú tratas de abrir una cuenta de banco y créeme que va a ser difícil. Te va a tomar semanas. Hay otros lugares en donde vas y en un día la puedes abrir. Entonces Panamá sí ha hecho un trabajo. Lo que yo creo que Panamá no ha hecho es venderle al mundo el trabajo que estamos haciendo aquí en Panamá para tener un sistema robusto, un sistema serio, un sistema que cumple con las regulaciones internacionales más que otros países. También hay que decirlo, hay un doble estándar. Hay un doble estándar que a Panamá se le aplica y no se le aplica a otras jurisdicciones. Nosotros hemos cumplido con las recomendaciones, vamos a seguir cumpliendo. Este no es un trabajo de un solo gobierno, este es un trabajo que tenemos que tratar también como un tema de Estado y algo que yo siempre digo y que yo voy a hacer en mi gobierno, Fernando. El servicio exterior panameño tiene que tener como función principal defender la imagen de Panamá y atraer inversionistas a Panamá. Ese debe ser el trabajo. No debe ser ir a pasear, no debe ser ir a lograr otros objetivos. Debe ser defender la imagen de Panamá, echar la historia de lo que Panamá ha hecho, de lo que está haciendo y de lo que vamos a seguir haciendo y atraer ese capital extranjero hacia Panamá para lograr las inversiones que necesitamos para que crezca nuestra economía y para poder generar los empleos formales que nosotros vamos a generar a partir del 1 de julio. ¿Qué requiere eso? Confianza. Tenemos que generar confianza afuera y adentro de nuestro país. Adentro de nuestro país también. ¿Y esa confianza cómo se construye? Luchando de frente contra la corrupción, acabando con un sistema burocrático, corrupto, politizado que tenemos hoy en Panamá y que impide que la gente venga y pueda invertir y desarrollar el país. Y también pagándole a los proveedores del Estado que no se les está pagando y muchas otras iniciativas que nosotros podemos lograr y hacer, como por ejemplo, recortar los gastos de funcionamiento del Estado. Aquí se está botando la plata, Fernando. Aquí tenemos 30.000 millones de dólares en presupuesto, con 4.200.000 panameños, y tenemos un sistema de salud que no le puede dar medicinas a su gente. No se le puede dar agua potable. Pero ¿cómo? ¿Reduce el tamaño reduce el tamaño del aparato del Estado? Por supuesto que sí. Hay que reducirlo, pero simultáneamente tenemos que ir creando empleos en el sector privado para que los trabajadores que hoy en día están en el sector público por razones políticas, que aquí en Panamá se le llama las botellas, algunos que se les paga por recibir solamente el cheque, pero sin ir a trabajar. Y a eso es lo que yo me estoy refiriendo. Porque hay muchos funcionarios públicos que hacen su trabajo y lo hacen con esmero y se dedican a lo que están haciendo. Pero hay otros que no. Y aquí se ha ido creciendo el tamaño de la planilla estatal con propósitos políticos. Y aquí también se han inventado esquemas como la descentralización paralela, el presupuesto de la Asamblea. Esos son actos y eventos de corrupción que hay en el sistema que tenemos que cambiar. Así se genera confianza. Entiendo. Así vamos a lograr cambiar nuestro nombre fuera de Panamá y atraer la inversión que necesitamos, Fernando. Nos quedan 3 minutos, pero no podía dejar de tocar el tema de la seguridad y le preguntaba yo al candidato Roux, le digo, está como que de moda, ¿no?, en las candidaturas de diferentes países que seguridad, modelo Bukele o acercamiento con Bukele o hablando con Bukele, y yo digo, bueno, a ver qué me dice el candidato Roux, ¿también es de esos usted o trae un plan aparte? Cuénteme. Panamá no necesita un salvadoreño, Panamá necesita un panameño que ponga orden en Panamá. El Salvador tiene sus realidades y nosotros en Panamá tenemos las nuestras. Nosotros tenemos muy claro que hay un gran trabajo que hacer en la parte de prevención, con más trabajo y oportunidades, que es para nosotros uno de los mayores factores de prevención de la criminalidad. También hay que apostar muy duro a lo que es la cultura, el deporte y sobre todo la educación, que son temas que en Panamá no se les ha dado la importancia que requiere para factor de prevención
de criminalidad. Pero también tengo que hablarte de lo que es la represión, porque en Panamá a la fuerza pública, a los policías, el gobierno los ha dejado tirados. Ellos andan por ahí, entre ellos se tienen que prestar los chalecos, no tienen uniformes, tienen a veces que teñir el uniforme del color original para poder asistir a eventos de gala de la policía. Los carros de policía, las patrullas, andan sin baterías o sin llantas. Es realmente lamentable que a la Policía Nacional, que son los que tienen que cuidarnos a nosotros no los estemos cuidando. Ese es un compromiso que nosotros tenemos y es parte de nuestro plan, es darle las herramientas necesarias a la Policía Nacional, a los agentes de seguridad y por supuesto que la reinserción para aquellas personas que paguen la pena. Pero más allá de eso, Fernando, es importante también que entendamos que como país tenemos un reto frente a la narcopolítica y el crimen organizado en Panamá, que también está afectando a otros países de la región. Y yo le digo a la gente que tengan muy claro, y cuando hablamos de países fallidos, son países fallidos porque el crimen organizado y la narcopolítica se han tomado los países y ese es quizás el reto más grande que nosotros tenemos como panameños y que a nadie le gusta hablar del tema. Y ahí, oiga, y ahí le voy a decir, espero que tengamos, porque obviamente voy a hacer segunda ronda con todos ustedes, si me lo permite, más adelante, más cercano a la fecha, y ahí ya nos vamos con temas internacionales, de relaciones de ciertos países, de migración, etcétera. Pero hoy hasta aquí llegamos y espero tenerlo de nueva cuenta conmigo para entrar en esos que son temas muy importantes a nivel global. Candidato, mil gracias. Gracias a ti, Fernando. Buenas noches, saludos. Rómulo Roux, candidato presidencial del Partido Cambio Democrático allá en Panamá. Hago una pausa, vengo.